Lo primero que vamos a hacer es marcar por dónde se va a cortar y luego cortaremos nuestra prenda y ya lo convertiremos en rebeca. Entonces, siempre vamos a cortar por el punto central. O sea, aquí ahora mismo tengo dos puntos que están coloreados y en el centro hay otros dos puntos que son blancos, pues cortaremos por este hueco. Entonces lo que voy a hacer es delimitar muy bien este borde para que no se me pierdan los puntos. Y vamos a empezar haciéndolo en esta dirección, desde arriba hacia abajo. Para eso cojo una aguja de crochet de un número más pequeño, hago una cadeneta. Yo en este caso he elegido un 2,5 y voy a irme al primer punto que tengo coloreado, es decir, de la columna voy a hacer primero una columna entera y luego haré la otra. Esta es mi primera columna, entonces me voy al punto más alto de esa columna y pincho. Y aquí voy a sacar y voy a tejer un punto bajo. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a estar cogiendo todo el rato una hebra de cada una de las dos columnas. Esto quiere decir que cuando llegue a esta sección que se verá con más color, cogeré esta hebra y la siguiente del punto, como veis. Así es lo que voy a hacer todo el rato. Entonces voy a empezar haciéndolo por los colores lisos y cuando llegue a los colorines os lo voy a enseñar a cámara lenta para que lo veáis bien y no tengáis problema a la hora de tenerlo que hacer vosotros. Vale, una vez que ya he hecho el trozo del elástico he llegado justo al primer cambio de color. Entonces aquí es donde mejor se va a ver cómo tenéis que hacerlo, aunque en esta sección se hace exactamente igual, pero aquí lo veréis con las dos hebras. Y cojo la hebra izquierda del color verde y la hebra derecha del color base. Entonces tengo 3 cabos en mi aguja. Echo hebra, saco 2, echo hebra y la saco del tirón. Y me voy a la siguiente y pincho y saco las 2. Y otra vez, hebra y hebra, haciendo punto bajo y así. Esto es lo que voy a hacer por todo el filo de mi rebeca hasta la parte de abajo en este lado. Como veis, el punto se queda inclinado hacia este lado, porque luego cuando corte, al abrirse, se va a quedar visto para este lado. Además he elegido un color que es suavito porque mi fondo es transparente, es un color muy claro. Si pusiera un color como este, por ejemplo, para recortar la costura, se me vería luego. Entonces quiero que sea un color suave. Si vosotros tenéis colores fuertes, no os preocupéis porque no se va a ver, pero si tenéis un color clarito tenéis que tener en cuenta ese factor luego a la hora de elegir el hilo con el que hacer este filo. Ya digo que esto luego no se va a ver, va a estar escondido, pero para que no se nos transparente, porque aquí le haremos ahora una solapa que montará sobre esta pieza y entonces no se verá. Por eso intentamos que, que el color sea lo más parecido posible. Entonces voy a hacer esta columna hasta el final y después haremos la otra. Se hace exactamente igual, solo que en la dirección contraria. En lugar de empezar desde arriba hacia abajo, lo haremos desde abajo hacia arriba, enganchando con una cadeneta arriba y tejiendo, o sea, abajo, perdón, y tejiendo hacia arriba con la trenza en la dirección contraria. Y una vez que la tengamos, cortaremos nuestros puntos y ojalá salga todo estupendo. Ahora os lo enseño. Una vez que hemos terminado la primera mitad, es muy importante revisar que no nos hayamos torcido, que la trenza esté colocada a la derecha y que tengamos los mismos puntos de aquí, de antes de la trenza, que los que teníamos en la parte del cuello. Y ya sabiendo que lo tenemos derecho, pues le damos la vuelta a nuestro jersey y hacemos lo mismo pero a la inversa, es decir, yo engancho en este lado y voy tejiendo en esta dirección. ¿Qué podéis hacer para orientaros mejor si queréis? Como aquí, suponiendo que no hayáis tejido el dibujo, aquí se ve todo punto liso y entonces no se sabe por dónde sería. Yo os recomendaría que colocaseis un marcador en esta línea, que es la línea de color, a lo mejor cada X vueltas, cada vez que lo necesitéis, y así podréis ir guiándoos por ese marcador que coloquéis para a la hora de ir tejiendo en esta dirección que os coincida. Y si no os coincide tendréis que deshacerlo. Es muy importante que coincidan los puntos y que cojamos ahora la primera hebra de este color y la segunda de este. O sea, ahora hay que tejerlo en esta dirección. Por lo tanto, nos tienen que coincidir de esta forma, dejando por fuera otra hebra oscurita, igual que hicimos en este lado, como podéis ver aquí. Os lo voy a poner más de cerca, aquí. En este lado se ve una hebra hacia afuera,
Pues en este lado tendremos que dejar esta hebra fuera y recoger esta doble en caso de que haya dos colores, o sencilla si es solo uno, y la del color de contraste. Así es como tendremos que tejer. Y tejeremos toda nuestra cadeneta desde la parte de abajo de la rebeca hacia la parte del cuello. Siempre, ya os digo, estas dos hebras, esta y la de al lado, haciendo punto bajo, como hemos hecho en este lado. Y entonces vamos a tejerla y una vez que ya esté lista, cortaremos y veremos el resultado. Bien, una vez que tenemos las trenzas hechas, como veis, al acercarlo se quedan los puntos desplazados hacia los lados y en el centro una trenza que va a ser por la que cortemos. Hay que tener mucho cuidado a la hora de cortar porque si estos hilos todavía no los hemos rematado, no cortarlos para que no se nos queden más cortos de la cuenta. Entonces, yo por ejemplo tengo aquí este cabo que me pilla justo aquí, más o menos, aquí, pues lo voy a desplazar hacia este lado a la hora de cortarlo, porque si lo dejo aquí en medio y corto, se me quedaría aquí una hebra cortísima que luego me costaría muchísimo rematar. Entonces es muy importante que conforme vayamos llegando a la zona donde tenemos cabos, veamos la dirección en la que están para cortarlo lo menos posible. Además, he dejado los cabitos del color lavanda con el que he hecho las trenzas, las he dejado largos también para luego rematar. Y nada, vamos a empezar. Una tijera bien afilada y por el centro de la trenza vamos cortando. Justo aquí he llegado a eso que os decía, pues lo que he hecho ha sido desplazar este cabo hacia mi derecha y así no lo corto, para luego rematar el hilo y no tener problemas. Bien, como podéis ver ya está terminado. Ahora aquí se quedan cabitos sueltos, que esto luego no se va a notar nada porque lo que voy a hacer va a ser rematar la solapa con recogiendo los puntos como voy a explicar luego. Lo que sí es muy importante es que esto lo practiquéis en una muestra antes. Os lo recomiendo de verdad, que hagáis una muestra en redondo, grandecita, que practiquéis punto yacar básico como lo vamos practicando en todas las cenefas del principio y aprovechéis esa recta para luego recortarla y hacerle las veces que sea necesario hacer esta muestra. Ahora lo que voy a hacer es rematar todos estos hilos antes de recoger los puntos y hacerle la solapa. Y así dejaré todas estas costuras, todas estas hebras dentro de la costura de la solapa y no se verá nada. Entonces me voy a poner a rematarlo y os enseñaré a hacer la solapa en un ratito. Y ya está. Así es como se tiene que quedar el filo de nuestra rebeca, que ya se ha quedado abierta completamente. Así está. La verdad que se queda muy bien. Hay gente incluso que le deja la cenefa así vista de una cadeneta y ya está, pero lo cierto que es que a mí esto no me gusta mucho pues porque se ven ahí los cabitos sueltos y eso y yo prefiero hacerle un remate en condiciones. Así que prefiero que le hagamos eso y seguro que se queda muy bien. Os enseño en nada cómo hacer este remate. Una vez que ya hemos escondido todas las hebras que hemos dicho antes, vamos a empezar a recoger los puntos. Entonces, mi dibujo del yacar empieza aquí, como podéis ver, pues dejo un hueco y en el siguiente es donde voy a ir pinchando todos los puntos para sacarlo. Como veis aquí tengo dos filas de puntos del color base, pues en estas trazas de aquí es donde voy a ir pinchando para sacar los puntos. Lo que hago es que cada 5 o 6 puntos me salto uno y así se me queda bastante regular. Depende mucho de vuestra forma de tejer a la hora de recoger los puntos para hacer esta técnica. Por lo tanto, os recomiendo que vayáis echando puntos y vayáis viendo si se os queda encajado en su sitio, si se os riza o si se os mengua. En caso de que se rice es que habéis echado menos puntos de los que se deben. Si se riza hacia adentro, si se riza hacia afuera es que habéis echado de más. Y si se os quedan restos, como me está pasando a mí por ahora, es que van bien. Entonces lo que hago es que pincho en el hueco, echo hebra y saco. Esto se puede tejer también haciéndolo con ganchillo. Con ganchillo se puede hacer y es súper... Se me ha deshecho un poco la hebra. Con ganchillo se puede hacer y cunde un montón también y es súper rápido. Pero si preferís hacerlo con la aguja,
pues ya sabéis que se hace así. Yo he utilizado las agujas más pequeñas como las del elástico de la parte de abajo. Y ahora lo que voy a hacer es que todos estos puntos que recoja de mi aguja los voy a tejer haciendo un elástico 2-2 hacia la derecha, hacia adelante, tapándolo. Y luego por detrás recogeré esos mismos puntos y trabajaré sobre ellos para hacer una solapa que tapará por los dos lados a esta lengüeta. Y así se quedará perfectamente escondida. Fijaos que se queda muy gordita. Lo cierto es que esto hay que plancharlo bastante. Yo este jersey no lo voy a bloquear, lo voy a planchar, porque ya le di un poco aquí y me gustó mucho cómo se quedó, así que le daré al resto, y a esto le tengo que dar bastante plancha para que se quede más planito, porque tiene 3 capas, tiene doble por aquí y la de dentro es de relleno. Entonces os voy a explicar cómo se hace esto. Lo primero que hemos hecho ha sido recoger los puntos como haríamos con cualquier manga o una pieza normal de nuestra Rebeca y tejer una solapa de 8 vueltas. He elegido un punto elástico 2-2, yo tenía 156 puntos y se me han quedado perfectos. Dependiendo del largo que tengáis vosotros tendréis más puntos o menos. Es importante que lo hagáis que se os quede regular, que conforme vayáis tejiendo veáis que no se vuela ni nada, que se os queda recta como este lado. Vale, una vez que se hacen la primera parte de la solapa, vamos a hacer la segunda. Entonces, ya os digo, he hecho 8 vueltas a punto elástico 2-2 y he cerrado. Siempre os recomiendo cerrar cuando se hacen puntos elásticos. Los que toquen del derecho se cerrarán del derecho y los que toquen del revés los cerraremos del revés, porque eso hace que el filo se quede luego mucho mejor. Aunque este filo luego lo vamos a coser y se va a notar menos, pero también os lo digo pues para los elásticos de aquí abajo y de las mangas y en general en cualquier prenda siempre es mejor cerrarlos conforme nos vienen, no todos del derecho, aunque hay algunos del revés. Entonces esta solapa va a tapar luego la pieza que hicimos aquí donde estaba el pliegue de la costura, porque vamos a sacar de aquí la otra solapa, ¿no? Va a estar como metido, como cerrado, como un bocadillo va a ser, y nuestro relleno es la zona donde está la cadeneta esta. Entonces voy a aprovechar todos estos puntos que yo saqué en esta dirección para sacarlos por este otro lado. En esta parte se ven menos, por eso no lo enseño aquí, pero aquí se ven muy bien. Si os fijáis, se ve una hebrita blanca en todos los puntos. Pues esta hebra es la que yo tengo que recoger para que los puntos me coincidan exactamente iguales que en el otro lado, en la otra parte de la solapa. Entonces, si yo recojo todos estos puntos, luego me va a coincidir el número de puntos que he hecho aquí con los que tengo que hacer en este lado. Y voy a hacer otra solapa exactamente igual que esta, de 8 vueltas de punto elástico 2-2, que luego coseré con costura invisible. Y entonces se quedará así, dejando dentro escondido la parte donde están todas las hebras que hemos cortado y un filo que se queda perfecto además. Ya veis que se queda muy bien. Así.